Mi nombre es Norberto Ciciaro Villalba, vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Pues hoy tenemos una charla que en realidad está encarada hacia las habilidades sociales, que es sobre la empatía. Se habla tanto de la empatía y no sé si sabemos realmente en qué consiste la empatía. Así, primero tenemos que saber que los seres humanos tenemos tres necesidades que son fundamentales. Una es la necesidad de amor. La segunda es la necesidad de seguridad. Y la tercera es la necesidad de libertad. O sea, buscamos estas tres necesidades en los vínculos que desarrollamos. ¿Sí? A pesar de que también buscamos específicamente por separado estas necesidades en otras situaciones, generalmente necesitamos que en un vínculo haya amor, que en un vínculo nos brinde seguridad y un vínculo también nos brinde libertad para poder desarrollarnos de formas armoniosas, ¿no? No solamente nosotros personalmente, sino que el vínculo también sea armonioso. Pues la empatía es una de las habilidades sociales. ¿Y qué son las habilidades sociales? Lo que se denomina el desarrollo personal. Habilidades sociales. Son un conjunto de hábitos que incluye conductas, pensamientos y emociones que aumentan nuestras posibilidades de mantener relaciones satisfactorias, de sentirnos bien, de obtener también lo que queremos y de conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestro objetivo. Entonces, esa es la definición de las habilidades sociales. ¿Y cuáles son estas habilidades sociales? ¿Qué clases de habilidades sociales hay? Pues está la empatía, que vamos a ver hoy, la asertividad y la escucha activa, ¿sí? O sea, las habilidades sociales, sus clases son estas tres. Generalmente está asociada con la comunicación, ¿sí? Con el diálogo. Volvemos a las habilidades sociales. Son el conjunto de comportamientos que dota a una persona que las posee, ¿no?, de una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las habilidades de comunicación y requieren de un buen autocontrol emocional por parte del individuo. Quiero señalar que las habilidades sociales son uno de los componentes de la inteligencia emocional y otro de los componentes de la inteligencia emocional, lo dice justamente aquí, es la de gestión de emociones. ¿Sí? A esto que se le llama autocontrol emocional, en realidad es gestión de emociones. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de las habilidades sociales? Pues lo dije antes, facilita la relación con los otros, es una capacidad para hacer valer los derechos, nuestros derechos y los derechos de los demás, ¿sí? Evita la ansiedad en situaciones difíciles y novedosas y nuevas, ¿no? Facilitan la comunicación emocional, permite resolver problemas y también permite actuar en situaciones fáciles y difíciles. Entonces, digamos que el desarrollo de las habilidades sociales que no se enseñan en ningún lado, ¿sí? O sea, no se enseñan en la escuela, no se enseñan en la familia. O sea, el desarrollo de las habilidades sociales es un compromiso personal. ¿Sí? En el transcurso de la vida, a medida que vamos madurando, el desarrollar las habilidades sociales, pues tiene que brotar de nuestro propio deseo y de nuestra propia motivación. Generalmente, bueno, estoy totalmente cierto de que las habilidades sociales nos dan unos vínculos mucho más reales, ¿sí? Mucho más satisfactorios. La empatía, la característica de la empatía es nuestra capacidad, ¿sí? Nuestra capacidad o ser capaces de ponernos en el lugar de la otra persona. Esto se dice pero muy rápido. Ponerme en los zapatos del otro. Aparte también es una imagen tan bonita. Lo que pasa es que generalmente lo decimos fácilmente, pero cuando tenemos que actuarlo, cuando tenemos que hacerlo, vamos a los zapatos del otro queriendo colocar
nuestros pies que ya tienen calzado dentro del calzado del otro. Entonces, en realidad no es que nos descalzamos y colocamos nuestros pies desnudos en los zapatos del otro. Lo que hacemos es calzados, intentamos colocarnos el zapato del otro. La empatía es considerar las cosas desde su punto de vista, desde el punto de vista de la otra persona, comprendiendo también sus sentimientos. Y yo aquí diría que es lo más fundamental. Lo fundamental dentro de una comunicación creo que es justamente comprender los sentimientos que están transmitiendo las palabras y las ideas que nos están diciendo. Pero la empatía no solamente es colocarme en el lugar del otro, sino también es expresárselo. Expresar a la otra persona de que estamos o entendiendo o estamos intentando entender desde su propio lugar. Sí, entonces fíjense qué es esto, o sea, no es un movimiento totalmente pasivo, en el cual yo te estoy escuchando. Yo hoy traje a Pepe, ¿sí? Traje a Pepe y dije, me vas a ayudar para poder estar hablando, ¿sí? Estar escuchando, y no es una actitud simplemente pasiva, ¿no? Yo escucho, me pongo en el lugar del otro internamente, ¿no? Sino también se lo expreso, le expreso que estoy intentando colocarme en su lugar. La expresión que está relacionada con la empatía no es sobre lo que yo he comprendido o el consejo que quiero darle a Pepe, sino que está asociado directamente con expresarle que estamos intentando hacer este movimiento. No sé si tuvieron la ocasión, pues, o sea, pueden reconocer que el escuchar esto de otra persona nos calienta como el corazón, ¿no? En que otra persona nos diga que está intentando comprendernos, colocándose en nuestro lugar. Así, literalmente, no se necesita mucho más palabras, ¿no? Nos sentimos seguros, nos sentimos amados, y si no hay un juicio de por medio, pues nos sentimos también solventados en nuestra necesidad de libertad. Entonces, la empatía generalmente facilita la comunicación y ayuda a mantener y mejorar la autoestima de la otra persona. Mientras que la asertividad está asociado con nuestra propia autoestima, la empatía específicamente está asociado con la autoestima del otro, ¿sí? De saberse escuchado, de saberse entendido, etcétera, ¿no? Lo vamos a ir como desarrollando. La empatía no se trata de simpatía. Sí, uno puede ser muy borde, muy cabrón o muy cabrona, ¿sí? Igualmente desarrollar la empatía cuando es necesario. Entonces no se trata de simpatía. Generalmente la simpatía está asociada con el deseo de agradar, por lo cual está encubierto una especie de manipulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo deseo agradar es porque necesito obtener algo de ti, en el sentido de necesito tu afecto. ¿Sí? Entonces, no, a ver, no te voy a pedir $1.000.000, pero necesito tu afecto. Entonces, allí implemento la simpatía, que es muy agradable, ¿no? Los vínculos, fantásticos, pero digamos que no nos sirven las situaciones críticas, ¿sí? Si no nos sirve la simpatía en la superficialidad de un vínculo. La empatía es captar el mundo del otro desde el otro. Yo te entiendo, a ver, Pepe, yo te entiendo, pero en tu lugar yo no sé si haría lo mismo, pero yo te entiendo, pues eso no es empatía. Aunque eso fuese una verdad, ¿sí? La expresión yo no lo haría ya está teniendo ahí un juicio y ya ahí expresa o sea, que estamos colocando a Pepe nuestros propios esquemas, nuestras propias vivencias, nuestros propios juicios, etcétera, etcétera. Entonces, la empatía es captar el mundo del otro, desde la vivencia del otro, desde su historia vital, desde su historia fuera de los disfraces de los personajes sociales que acostumbramos a desarrollar entre nosotros, lamentablemente, desde la autenticidad. ¿Sí? Por eso la empatía es tan rica y tan bonita en las crisis.
¿sí? Cuando una persona está sufriendo una crisis es cuando más vulnerable se siente. Entonces, justamente el sentir que hay una escucha activa, que hay asertividad y que hay empatía, le ayuda a restablecerse. Por eso dijimos antes que está asociado con la autoestima de la otra persona cuando aplicamos la empatía, ¿no? Es por esto, porque en los estados de vulnerabilidad no necesitamos un pepito grillo maléfico o que nos machaquen, una cosa así, o sea, que nos den con un látigo. Tampoco necesitamos estas órdenes envueltas en celofán a las cuales le llamamos consejo, es que me parece que tú deberías de hacer, ¿sí? No son en esos momentos lo que se necesita, ¿no? Lo que se necesita en ese momento es que alguien dentro, o sea, alguien que no está viviendo una situación, porque, bueno, la vida es totalmente personal, aunque estemos en pareja, tengamos hijos o tengamos padres, nuestra vida es nuestra vida, propia vida, es nuestra autorresponsabilidad. Pues en esos momentos de vulnerabilidad lo que se necesita es que sentir que alguien está haciendo el esfuerzo para darnos realmente una mano desde el corazón. ¿Sí? Esto es lo que alivia el dolor que subyace en el encuentro con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Es como, son los momentos esos en los que nos sentimos nuevamente como niños indefensos, ¿sí? Porque no nos acordamos, digamos, que hemos vencido a muchos ogros y dragones, no nos acordamos en esos momentos. En esos momentos somos simplemente unos niños totalmente vulnerables. Entonces, que venga alguien y realmente nos acoja del corazón con empatía, nos ayuda a restablecernos, ¿no? La empatía es captar el marco de referencia interno del otro. O sea, esto es más de lo mismo. Es desde dónde está actuando esa persona, desde qué vivencias, que si tengo la suerte de haber creado un vínculo real, pues conoceré sus vivencias. Y también desde qué, no solamente el marco de referencia a nivel vivencia, sino el marco de ideas, de creencias, ¿sí? De educaciones que ha recibido. De aprendizaje de sus experiencias. Solamente desde allí se puede desarrollar la empatía, ¿sí? Colocándonos realmente con los pies eh, desnudos en los zapatos del otro, es volvernos el otro, que personalmente creo que realmente es extremadamente simple. ¿Sí? Si hemos desarrollado otro tipo de herramientas en nuestra vida, la empatía es simple, porque primero requiere que hagamos un silencio mental, que no estemos pensando lo que nos está diciendo, sino que estemos sintiendo lo que nos está diciendo a través de las palabras. Por eso les dije hace un minuto que era la emoción, la emoción que subyace. Cuando viene Pepe, ¿sí? Y me cuenta que estuvo discutiendo con su jefe, pues por ahí lo que me está diciendo es que está frustrado. ¿Sí? Es lo que más, o sea, así de simple. Realmente, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sí? Es su necesidad de, entender, de querer comunicarse, pero en realidad lo que nos está diciendo es que está frustrado por alguna situación y que eso le produce algún tipo de dolor dentro de su marco de referencia. ¿Sí? O eso le hace recordar su historia familiar o esa situación le hace recordar su sentimiento de abandono o lo que sea, ¿no? Cada uno es un mundo. Pero eso es lo que nos están diciendo las personas cuando nos hablan. Lo otro, la forma, ¿sí? Que es contarnos los detalles, en realidad es un paso es pasarnos las agendas. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué dejó de hacer? Etcétera. O sea, hay que conectarse desde la emoción. ¿Qué emoción me está expresando? Entonces, allí ya tienen una clave. Cuando venga una persona, si quieren actuar de forma empática, háganse esta pregunta. No se enganchen en el discurso de los detalles, sino qué emoción. Para saber qué emoción me quiere expresar, para saber cómo voy a actuar. Si necesita un consejo, o sea, a ver cómo es que yo he entendido la situación, pues me va a decir, ¿qué me aconsejarías?
Entonces allí es muy simple, con 3 detalles uno ya sabe qué es lo que desde su propio marco de referencia hay que responder. Pero generalmente lo que nos piden las personas es que acojamos la emoción. Aparte, ¿saben por qué es importante también captar el marco de referencia de la otra persona? Porque hay situaciones en la vida que son tontas para uno y para los otros es lo más importante del mundo. Porque eso que para nosotros es tonto, al otro le está abriendo una herida. Entonces, no podemos ver el mundo del otro a través de nuestros ojos. O sea, es un intento, a ver, que tampoco es para que nos machaquemos, es un intento es nuestro intento de comprender el caos de las relaciones, el caos de la vida en general, ¿no? Es ponerle nuestros formatos, pero no sirve. O sea, en muchas ocasiones no sirven esos formatos, ¿sí? Porque les vuelvo a decir, no sé si habrán escuchado alguna vez, lo que es basura para algunos es un tesoro para otros. Entonces, esto es totalmente real. Entonces, estas expresiones como no sé por qué estás enfadado por una cosa tan sencilla, o estás sobredimensionando las cosas, ¿sí? Pues no va a desarrollar la empatía, ¿no? No va a mostrar que estamos siendo empáticos. Sea lo que sea para el otro está siendo importante. Importa muy poco si para mí es importante. Entonces, por eso es bueno captar el ángulo perceptual del otro, desde dónde está mirando eso. O sea, lo está mirando desde la adultez y lo ideal, lo está mirando desde lo emocional, lo está mirando desde el niño interior herido. ¿Sí? Esto es empatía, esto es captar el mundo del otro desde el otro. La empatía tampoco es identificación, cuidado, como porque yo lo escucho mucho esto, ¿no? O sea, es que yo fui muy empático, sentí su propio dolor, o sentí su propia furia, o sentí su propio temor, o sentí lo mismo, pues eso es identificación. O sea, cuando nos sucede esto en nuestro propio mundo emocional, tenemos que ver qué a nivel espejo, qué cosas no tenemos resueltas nosotros que el otro en su propia situación nos lo está despertando. ¿Sí? Entonces, la empatía no es identificación. Yo no tengo que vivir emocionalmente lo que el otro está viviendo para desarrollar la empatía. La empatía es colocarme en su lugar, siendo quien soy, pero sin los mismos esquemas. Y con la única finalidad de acoger lo que me está diciendo realmente, y lo que nos están diciendo realmente siempre está por debajo de las palabras, ¿no? De los hechos que nos están narrando. Es una emoción, como les dije antes, viene Pepe, fíjate, aquí está Pepe, me cuenta, y yo no, me importa muy poco lo del jefe, yo estoy viendo su frustración y su dolor. Entonces el que habla es la herida del niño. Sí, que no, por ahí no se siente escuchado, no se siente valorado, no se siente un montón de no se siente. Entonces, yo lo que escucho es eso cuando estoy con Pepe. Ahí está la empatía, desde su esquema, ¿sí? Desde mi esquema, por ahí era una simple tontería, porque a mí no me afecta, pero bueno, wow, cuidado cuando se da vuelta la tortilla, ¿no? Porque a nosotros nos pasa cotidianamente de que por ahí hay determinadas situaciones que reaccionamos de forma desmedida conforme al estímulo. El estímulo es una cosita así, nosotros reaccionamos así. ¿Por qué? Porque generalmente los seres humanos no acostumbramos a hacer turismo interior ni a sanar nuestras heridas. Entonces todo volvemos a revivirlo constantemente, ¿no? Ahora quiero leerles un cuento para que vean lo importante que es salir de nuestros propios esquemas. Y quiero que mientras le cuente el cuento, esté pendiente de lo que están pensando, ¿no? En qué cosa están asociando este cuento. Una niña tenía 2 manzanas en su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó si le daría una de ellas. La niña rápidamente mordió una y luego mordió la otra. La mamá sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su decepción. Pero la niña le sonríe
le pasa una de las manzanas y le dice: toma, mamita, esta es la más dulce. No importa cuánta experiencia o conocimiento creas tener, nunca hagas juicios. Ofrécele al otro la oportunidad de dar una explicación. Sí, me gustaría realmente que recuerden este cuento. Sí, porque lamentablemente, como les dije algo, le dije antes, no es un mecanismo, no voy a decir normal, pero voy a decir natural. Es natural que hagamos esto, ¿no? De que proyectemos la forma en que yo veo el mundo para poder comprender el mundo, ¿no? Pero tenemos que reeducar esto, el comprender, eso es reeducación del ego. O sea, lo que yo pienso, lo que yo siento, la forma en que yo hago las cosas es mi propia particularidad. Es lo que a mí me hace ser quien soy. El otro está en otra historia. Aunque pertenezcamos a la misma cultura, aunque pertenezcamos a la misma familia, el otro está en su propia vida, desarrollando su propia vida, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, por favor, este cuento, ¿no? O sea, demos realmente la oportunidad al otro que exprese. Entonces, en ese sentido, a Silvia le va a gustar. En ese sentido, cojamos uno de estos acuerdos, ¿no? Acuerdos que hemos visto con los nahuales toltecas en la charla. No hagamos juicios, o sea, desechemos el prejuicio. Si el presupuesto, decían a los nahuales toltecas, ¿no? No hay que presuponer. En tal caso preguntamos, ¿no? Darle al otro la oportunidad de expresarse, preguntar el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, lo que sea, ¿no? Pero no hacer un prejuicio. Tenemos la amabilidad, ¿no? Que también la amabilidad está asociada con la empatía, porque en realidad es una actitud empática, ¿sí? La amabilidad es una actitud empática, es una actitud cuidadosa y respetuosa cuando nos sentimos inadecuados, incompetentes o defectuosos. Entonces, esto es para redondearlo, es cuando nos sentimos vulnerables, falibles, ¿sí? Es cuando hemos bajado la guardia, ¿sí? Hay muchísima gente que espera eso para machacar. Eso dependerá del tipo de vínculo que creamos, ¿no? Que hemos creado, o lo de las personas con las que nos rodeamos. Pero la amabilidad es cuando alguien cae, simplemente sostenerlo de forma cuidadosa. La empatía forma parte de la amabilidad, ¿sí? Aquí no hay simpatía, como les dije antes, con el deseo de agradar. La amabilidad surge del cuidado, ¿sí? Del respeto, pero del respeto cuidadoso, cuasi maternal, diría yo, ¿no? Esto de gestar a alguien o de cuidar, de arropar a alguien cuando está en una situación que no es, o sea, que lo hace sentir vulnerable, ¿no? Bueno, hay algo que también debemos de comprender, que creo que ya lo voy a decir, pero ya lo he estado hablando de eso sin estar hablando directamente, ¿no? Que es esta humanidad compartida, ¿no? Aceptar que la experiencia del dolor, del sufrimiento, la experiencia de la imperfección, ¿sí? De sentirnos vulnerables, falibles, es algo natural y también es universal de todos los seres humanos. Esta es lo que hay que coger a través de la empatía. ¿Sí? Aún el enfado va a mostrar también lo mismo, ¿no? Va a mostrar a una persona que se siente vulnerable ante una situación. Entonces, no es necesario que nos conectemos con lo propio, pero los que realmente están conectados con su propia vulnerabilidad, de forma natural desarrollan una empatía cuando ven los efectos de la vulnerabilidad en los otros. Los que no están conectados con su vulnerabilidad y viven en un personaje o en un tengo que ser antes de lo que soy realmente, bueno, les va a ser más difícil el desarrollo de la empatía, ¿no? Porque la empatía, como les vuelvo a decir, tiene que ver específicamente con las emociones. Recordemos que vimos al inicio estas tres necesidades, ¿no? Los seres humanos necesitamos un vínculo, o sea, tenemos necesidad de amor, de libertad, ¿sí? Tenemos la necesidad de seguridad.
Entonces, una de estas cosas, una de estas necesidades que tiene que ver con el amor, pues está asociada con la necesidad del ser humano de establecer una relación con un ser. O sea, necesitamos, para escaparnos un pelín, que esto no es negativo, ¿no? Pero para escaparnos de nuestra sensación de soledad, necesitamos, establecemos vínculos, ¿no? Con los otros, con las otras personas, según el grado de intensidad de ese vínculo, pues va a ser un mayor vínculo o menor vínculo, pero esto es solamente para ejemplificarle que con el chino al que le compramos el pan también entablamos un vínculo, porque generalmente vamos siempre al mismo. ¿Sí? Entonces, o sea, no recorrer, no vamos todos los días a uno diferente. Entonces hay ahí un vínculo, solamente que, bueno, es un vínculo superficial, pero hay una relación y ahí hay un ser. También se establece un ser, una relación con una planta, con una persona, con objetos, ¿sí? Y no les parezca raro esto, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Diógenes? Sino que la gente que acumula cosas en su casa está entablando una relación sustitutiva, pero es una relación con esos objetos. ¿Sí? Y yo he tenido la oportunidad de conocer un par de personas y si ustedes le preguntan, saben no solamente en qué lugar está cada uno de los objetos, sino qué significa cada uno de esos objetos. O sea, la pila de periódicos no es la pila de periódicos. Ahí estuvo leyendo esto, estuvo leyendo lo otro, o una vez con una hoja de uno de esos periódicos se envolvió algo que era importante. Entonces ahí está cómo se relaciona. ¿Sí? Entonces también en esta necesidad vital se necesita dar y recibir ternura. ¿Sí? Y la ternura es la prueba tangible de la relación. Hay muchos vínculos que entablamos que son teóricos, ¿no? Teóricos o de ideales o pensantes, como les llamamos, ¿no? A veces. Nos relacionamos intelectualmente. Sí, hay unos vínculos que nos relacionamos intelectualmente, pero lo que uno necesita para sentirse conectado con un ser en una relación es la ternura. ¿Sí? Y es este dar, no solamente dar, sino el recibir. Entonces la empatía está justamente en esta línea. ¿Sí? El desarrollar una acogida empática es demostrar ternura hacia la otra persona, ¿no? Por eso eleva la autoestima de la otra persona. Sí, porque todos necesitamos establecer un vínculo, pero dentro de este vínculo que exista este tipo de comunicación. Con respecto a lo que es el apego, les diría que vayan a ver la charla que vimos hace 2 o 3 semanas atrás, que es justamente sobre el apego, cómo los seres humanos nos apegamos, ¿sí? En ese sentido está asociado con la empatía porque los seres humanos nos apegamos a nuestros propios esquemas. Por eso proyectamos nuestros esquemas, nuestras creencias limitantes, lo proyectamos en los demás. Sí, por eso nos es difícil sacarnos los zapatos para colocarnos en los zapatos del otro. Lo importante en la relación, ¿sí? Es llegar a lo que se llama la intimidad. Esto es lo que estamos buscando en esta necesidad básica, ¿no? Cuando buscamos amor a través de un vínculo, ¿sí? Amor, seguridad, recuerden cómo empezamos la charla hoy. Amor, seguridad, ¿sí? La necesidad de libertad, pues esto es lo que vamos a buscar siempre de una manera consciente o inconsciente en un vínculo. ¿Se dará o no? Y podremos crearlo o no. Eso dependerá de con quién, cómo y cómo nos vinculamos. Pero lo que vamos a buscar o lo que queremos es eso. Y eso, la máxima expresión de un vínculo, se llama intimidad. ¿Sí? Lamentablemente yo es algo que he visto aquí en el territorio español, que intimidad se asocia más la palabra con la copulación, ¿no? Hemos tenido una relación íntima. Pero en realidad la intimidad tiene que ver con el compartirse mutuamente, ¿no? No es solamente algo físico, es lo emocional. ¿Sí? Cómo se comparten vivencias, cómo se comparten creencias, cómo se comparten eh, emociones, ¿sí? Cómo se comparte silencios, cómo se comparte tiempo. ¿Sí? La mayor expresión del vínculo es justamente la intimidad, porque es la mayor expresión del encuentro entre dos personas. Y es justamente esto lo que lo que he venido hablando desde que comenzamos la charla de hoy, ¿no? Esto de los momentos de vulnerabilidad.
Pregúntense en quién es la primera persona que piensan cuando les pasa algo, que identifican que le han traído un dolor. Entonces, allí encontrarán a qué personas uno siente que los acoge de una forma empática. O es una información, ahí encontrarán que ese vínculo tiene algo de sanador, y lo sanador siempre va a ser la acogida que esa otra persona, que ustedes sienten que esa otra persona hace de vuestros trozos, ¿no? Y cómo los ayuda a recomponerlos. Entonces, esto es intimidad. La intimidad simbólicamente es el espacio donde puede producirse la propia desnudez, pero la propia desnudez emocional, que, bueno, los que ya me conocen de hace años, y lo repito muy seguido, ¿no? Acostumbramos a entregar más rápido el corazón que el cuerpo, mientras que el cuerpo es lo más superficial de nosotros, pero entregamos nuestro corazón y entregamos nuestra permeabilidad en las ideas, ¿no? Esto tiene que ver, la intimidad tiene que ver con este espacio, ¿no? Donde nos podemos desnudar, ¿no? Con una total confianza, con una total seguridad, con una total todo. Porque sabemos que en ese vínculo vamos a poder desnudarnos y no seremos, digamos, juzgados. Sí, básicamente es eso el grado de intimidad, cuando uno ha llegado a una intimidad, ¿no? La intimidad es la aceptación de las mutuas debilidades y fragilidades. Pepe se encuentra con Paco y son muy buenos amigos porque se aceptan tal como son. Pepe puede mostrar todo lo bonito, ¿sí? Todas sus luces las puede mostrar. En realidad se los puede mostrar a todo el mundo, ¿sí? Pero a Paco se las puede mostrar porque no va a haber juicio. Porque, bueno, a todo el mundo le gustan nuestras luces. Pero también puede mostrarle sus zonas erróneas y también le puede mostrar su sombra. Pepe puede desnudarse delante de Paco y Paco lo va a acoger sin juicio. Y después Paco se va a poder desnudar delante de Pepe, ¿sí? De corazón, de emoción, y no va a haber juicios. Es la aceptación de mutuas debilidades y fragilidades, y esto es cuando hay en un vínculo ambas personas están desarrollando, por lo menos con esa persona que tienen enfrente, la empatía, ¿no? El no juicio. También en la intimidad se da la confesión de los secretos ocultos, sin juicio, ¿no? Nuestras zonas realmente más sombrías, ¿no? Por eso lo de los secretos, ¿no? Qué bueno que cada uno de nosotros hemos cometido errores y hemos podido compartir esto creando intimidad con otro, pero lo hemos creado porque el otro ha sido empático, ha acogido, no ha realizado juicio de bueno o malo, ¿sí? También dentro de los vínculos de intimidad se da la comprensión de las frustraciones vitales. Es muy fácil tener 20 años, pero ya después ir sumando décadas, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, las frustraciones vitales. Que a esto nos persiga todo el mundo, qué hemos conseguido y qué no hemos conseguido a medida que va pasando el tiempo y el tiempo se nos va acabando, ¿no? Porque la vida nos conduce hacia la muerte. Entonces, esto está constantemente presente. También en estos grados de intimidad se dan las atenciones y los cuidados dedicados al otro, ¿no? Son esos vínculos donde uno va a tener coronavirus y esa persona, aunque por ahí no pueda llegar porque no le permitan llegar, va a hacer todo lo posible o va a intentar o va a expresar quiero estar ahí contigo y lo estará de alguna forma, ¿no? Aún más no sea telefónicamente, pero es esto de la atención y los cuidados, ¿no? El cuidado. O sea, el cuidado no solamente es físico, el cuidado también es emocional, el cuidado también es mental, ¿no? Esta acogida, esta ternura. También en la intimidad, ya esto en parejas y demás, se establece un espacio de soledad que se puede compartir. ¿Sí? Esto es una sensación muy bonita, ¿no? El saber que uno puede estar solo, ¿sí? Porque lo está eligiendo y el otro, ¿no? Esta persona puede acompañarnos en nuestra soledad, que no nos perturba en la soledad. Generalmente cuando queremos estar solos nos tenemos que ir a algún lado, ¿no? O encerrarnos. Pues cuando hay un grado de intimidad uno puede estar solo mientras esa otra persona está en la misma habitación, ¿sí? Y uno puede encontrar su propio espacio.
¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad es un espacio que han construido en el vínculo, ¿sí? ¿Y por qué le he dado todo este rollo? Porque todo esto está asociado con la empatía, todas estas cosas que hablamos al inicio, ¿no? De que la empatía, las habilidades sociales en general, la empatía como parte de las habilidades sociales, pues van a producir este tipo de vínculos armoniosos. Entonces, aquí están los ejemplos. ¿Sí? El acogimiento de la realidad del otro sin juicio, pues trae todos estos beneficios, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide que realmente desarrollemos la empatía? Pues lo que nos impide desarrollar la empatía es el miedo. El miedo a descubrirnos, sí, de descubrirnos ante el otro. Seguramente ese miedo es muy probable que tenga algún antecedente, si es un vínculo de larga data, donde nos hemos descubierto, desnudado y hemos recibido un juicio, o hemos estado tan heridos en otro tipo de vínculos que en este nuevo vínculo pues traemos el prejuicio, entonces estamos en la misma, ¿no? O sea, seguimos repitiendo ciclos. También el miedo al abandono es algo que nos impide, ¿no? El miedo al abandono es algo muy, en algunos vínculos es algo muy normal. Entonces, a ver si yo te digo tal cosa y tú ya no te gusto más, bueno, te enfadas, ¿no? Que son otra forma de abandono, ¿no? A ver, que esto no es un delirio mío, ¿eh? A ver, esto pasa todos los días. ¿Cuántas veces no dijeron algo a alguien que supuestamente quieren por temor a que se enfade, por temor a herirlo, por temor a esto? Es lo mismo, lo que se teme es que esta persona sí rompa el vínculo, es este miedo al abandono, ¿no? También está el miedo a ser atacado. Yo te llego a decir algo y tú me vas a machacar. Entonces yo te llego a decir que cometí un error y yo me siento súper frágil y por ahí el miedo que tengo es que vengas con un látigo, no acojas esto y me machaques con tus juicios y prejuicios, ¿sí? Uno también no se expresa por miedo a perder el control, no desarrolla la intimidad por eso, ¿no? Cuando hice la descripción de la empatía dije la palabra autocontrol y después se las cambié por la de gestión emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque autocontrol, si bien es cierto, dentro de la psicología se comprende así, a nivel cotidiano utilizamos la palabra control con esto de yo tengo el poder, ¿no? Yo lo controlo, lo sujeto y nada más alejado, ¿no? Muchas veces no creamos estos vínculos de intimidad por temor a que si expresamos lo que pensamos, expresamos lo que sentimos, perderemos el control que creemos que tenemos, no solamente en pensamientos y emociones, sino también en este vínculo, ¿no? Si no, fíjense las personas que no dan el brazo a torcer, ¿sí? Este orgullo, ¿qué es el orgullo? Es miedo a perder el control, ¿no? Si yo te muestro mi vulnerabilidad, tú por ahí no me respetes más. O sea, ya no hablamos de que si me quieres o no, ahí no me respetas más, ¿no? Como si yo fuese un superhéroe. Entonces, estas son las cosas estas heridas internas, heridas psicológicas que tenemos que nos impiden esta intimidad. También el miedo a la pérdida de nuestra propia individualidad o el miedo a ser absorbido, ¿no? Cuando tenemos una personalidad que realmente es frágil en general, no por una circunstancia, sino que no expresamos, no compartimos, no nada, justamente porque el espejo del otro nos puede hacer tambalear, ¿no? Nos hace sentir que perdemos nuestra personalidad. Es verdad que por ahí lo que se nos da un consejo, una acogida pero esto le pasa muchísimo a la gente que es tímida, ¿no? A ver si me fundo con el otro, al otro al conocerme a mí, yo me empiezo a identificar. Bueno, hay unos delirios que pasan por la cabeza de cuando se tienen todos estos miedos, ¿no? El miedo al encuentro con el otro, mientras que lo que estamos pidiendo todo el tiempo es justamente un encuentro con el otro. Siempre estamos pidiendo, y los que lo hayan vivido sabrán que es un tesoro. ¿Sí? Los que hayan vivido un encuentro con el otro, donde se hayan sentido tranquilos, en paz, sin juicios de por medio, la espontaneidad, la naturalidad, el amor, la ternura, ¿sí? Esa sensación de que está todo bien, ¿sí? Me puedo llegar a quebrar y tengo quien me acoja, ¿no? Y esto es algo mutuo.
No estoy hablando de amor de pareja, estoy hablando de encuentro con el otro en lo que se llama intimidad. Pues bueno, los que hayan vivido esto sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Los que nos hayan vivido, pues yo los incentivo, los invito a que consigan este grado de excelencia en un vínculo. ¿Saben por qué? Más que nada porque eso lo que nos hace sentir es que estamos llenos más que completos, ¿sí? De que está todo bien, con lo que le acabo de decir, esa paz y esa tranquilidad y ese gozo directamente desde el ser, porque realmente me estoy comunicando con el otro. Entonces yo les diría que intenten desarrollarlo quitándose todos estos miedos, que a ver, que todo lo que acabo de poner recién no es nada más ni nada menos que estos zapatos que no nos podemos quitar, ¿sí? Para colocarnos el zapato del otro. Así que esto es lo que acabo de exponer es todos estos miedos y todo, es justamente la antítesis de lo que necesitamos para ser empáticos. O sea, cuanto más aferrados estamos a todo esto, menos empáticos vamos a ser. La empatía es un hábito que practica el primero comprender y después ser comprendido. La empatía se desarrolla en personas que ya tienen una cierta entereza, firmeza, fortaleza personal, emocional y también a nivel personal, ¿no? Que pueden postergar su satisfacción inmediata de cotillar y hablar y hablar y hablar o dar exposición, expresar sus opiniones, se pueden contener, ¿no? En ese sentido, lo que le decía antes, el autocontrol, ¿sí? Que en realidad es gestión. A ver, yo puedo esperar que el otro se desahogue para desahogarme yo. No me voy a morir por esto. Generalmente las personas que son reactivas no pueden contenerse. Y no crean que esto es algo productivo. En realidad lo que habla es de un yo débil. ¿Sí? Un yo que realmente no puede postergar el placer de largar lo primero que le sale de la boca y ser el primero. ¿Sí? Entonces, generalmente la empatía, como la escucha empática, ¿no? Que esto lo vamos a ver también, porque la comunicación efectiva es muy interesante para también saber o sea, todas las variables que entran dentro de una comunicación. Entonces, estas personas, como le decía, pueden comprender primero y después ser comprendidos, ¿sí? Si es que se da. Pero ya con el hecho de comprender hay una cierta como satisfacción. Es una comunicación efectiva la que se tiene en este grado de intimidad cuando uno primero comprende, ¿no? Y es algo que conviene aplicarlo a efectos de desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí? Y también para obtener un clima en nuestras relaciones de convivencia más armoniosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Porque ya les dije que la empatía es parte de las habilidades sociales y las habilidades sociales es uno de los pilares, de los 5 pilares de la inteligencia emocional. Entonces, yo una recomendación para desarrollar la empatía es que siempre se pregunten esto constantemente. Además de escuchar las palabras desde lo intelectual, ¿no? Las palabras que el otro me está diciendo, ¿sí? Escuchemos cuál es la emoción que está detrás de esas palabras, ¿no? No importa tanto lo que me está diciendo en el buen sentido, ¿no? Sino qué emoción me está transmitiendo, ¿sí? Para que si queremos desarrollar la empatía, vayamos a acoger esa emoción. Y recuerden siempre también expresarlo. Hay cosas que vamos a escuchar en la vida que nos van a chirriar mucho, porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces, lo vimos en mediación y resolución de conflicto en la charla de ayer, ¿no? Estos conflictos que tenemos por ideas. Realmente pelearnos por ideas los seres humanos es gastar tiempo. Creo que si uno sabe bien dónde está situado, no necesita discutir ideas con nadie, solamente necesita compartirlas. Entonces, lo más importante y lo que crea realmente un vínculo y lo que se necesita para desarrollar la empatía es saber acoger la emoción. Obviamente la emoción va a ser transmitida a través de palabras y las palabras expresan ideas. Entonces nosotros el primer rechazo que hacemos, que justamente no está asociado con la empatía, es colocar nuestras formas de pensamiento a las formas del pensamiento del otro, ¿no? A la idea. Mi recomendación, descanse en su cabeza,
qué me quiso decir, pónganla en silencio, escuchen los datos e intenten escuchar, ¿sí? Con el oído del corazón, escuchar la emoción que está detrás y acogerla. Ya verán, si lo prueban, ya verán que el hecho de reconocer una emoción va a hacer que cambie el tinte de la conversación, el estado emocional de ambas personas, especialmente de la persona que está teniendo el inconveniente, ¿no? Recuerden que dijimos que la empatía lo que hace es levantar la autoestima del otro. Entonces, cuando el otro se ve reconocido, se siente restaurado internamente en su fragilidad. Recomendaría que en esta nueva normalidad o sentemos las bases de este vínculo, que no hay nada malo de sentarnos delante de mi hermano, mi padre, mi madre, mi pareja, mis hijos. No hay nada de malo de sentar y decir, podríamos poner pautas de relación de aquí a adelante. ¿Sí? Y plantear pautas de cómo vamos a tratarnos, de cómo vamos a hablarnos, ¿sí? No hay nada, no nos vamos a romper, por lo menos por intentarlo. Cuidado si cuando les digo esto, ustedes lo que escuchan son la repercusión de sus propios miedos, que acabo de señalarlos con anterioridad, estos miedos a la intimidad, ¿no? ¿De dónde surge? Eso yo no me puedo hacer cargo de eso, pero sí les puedo recomendar de que si no aprovechan esta nueva oportunidad, de la nueva normalidad, de crear nuevas formas de vincularse con las personas que ya tenemos alrededor, pues entonces empecemos a buscar nuevos vínculos, ¿sí? Que por lo menos compensen lo que no he podido crear en los anteriores. Y esos nuevos vínculos que sean rodearnos de personas que sean queribles, no queridos, seres queridos, sino que sean seres queribles. ¿Qué son los seres queribles? Pues son seres donde en nuestro vínculo hay vínculos de aceptación, donde no hay juicio. Son seres donde en nuestro vínculo hay pensamientos claros, son personas que tienen pensamientos claros. No te dicen un día A, otro día B, otro día C. Piensan A, y aunque puedan estar equivocados, piensan A, y todo lo que hacen es desde ese esquema de creencias. ¿Sí? Entonces, son pensamientos claros. ¿Sí? Que vuelvo a decir, se pueden equivocar, pero uno sabe con qué bueyes ara. ¿Sí? Mientras que los demás, otro tipo de vínculos, pues crea más confusión. Pensamientos claros, los seres creíbles tienen acciones claras. Cuando me hace tal cosa, está haciendo tal cosa. Cuando me da un abrazo, no es políticamente correcto darme un abrazo, me está dando un abrazo de corazón. Cuando me escucha, no es porque es políticamente correcto escuchar, me escucha porque quiere escucharme a mí, porque nuestro vínculo se crea en eso y nos respetamos e identificamos como personas. También los seres queribles son personas que desarrollan sentimientos claros. ¿Sí? Es claro lo que sentimos entre nosotros, los que nos vamos dando mutuamente. Y también hay un lenguaje claro, no hay políticamente correcto. ¿Sí? Lamentablemente lo políticamente correcto que viene de la era victoriana, así que estamos hablando de fines del siglo XIX, pues era muy lindo para los victorianos. Sí, para nosotros no es tan lindo, ¿sí? Porque nos ha traído justamente muchos inconvenientes, ¿no? Esto de piensa una cosa, haces otra cosa, sientes otra cosa y dices una cosa totalmente diferente, pues crea muchísima inseguridad. Y recuerden, ¿qué dije al inicio? ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? Necesidad de amor, necesidad de seguridad, necesidad de libertad. Entonces, en los vínculos que desarrollan la empatía, entre ellos existe el amor, porque la empatía de por sí lo que acoge es el corazón del otro. ¿Sí? Existe la libertad, porque cuando hay un vínculo sin juicios, ¿sí? Los juicios es, tú tienes que ser así, pues me aceptan tal como soy. Entonces hay libertad. Y luego dije, los seres humanos necesitamos seguridad. Entonces, en los vínculos donde hay empatía, y más que nada con seres queribles, ¿sí? Pues uno tiene la seguridad emocional que lo que hace es claro, lo que siente la otra persona es muy claro, que su lenguaje es muy claro, que sus pensamientos son claros, y no me quiere decir otra cosa cuando dice lo que dice. Y voy a terminar con esta frase, y la frase dice así: no quise vivir solo
Así que elegí aceptar mi propia compañía, quererme, valorarme, transformarme y encontré la alegría de descubrirme y de amarme. Así que aquí con Pepe, ¿sí? Y aquí con Paco, pues les damos un abrazo enorme y recuerden que si les ha gustado, coloquen un me gusta al vídeo, que eso ayuda mucho más que mucho. Sí, así que muchísimas gracias.